Iglesias, buenos días, que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy en este día de ayuno traemos un tema que se llama ayunar y orar. Porque muchas veces decimos vamos a ayunar y lo que hacemos es pasar hambre, hacer dietas, que no es lo que nos está pidiendo Dios en sus disciplinas espirituales. Entonces el tema se llama orar, ayunar y orar. Ayunar y orar. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas 2, 36 al 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Padre, gracias te damos por esta bendita y poderosa palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la autoridad de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos que nos uses, que nos trates tú también, Señor, como iglesia en este día, Señor, a donde venimos a presentarnos delante de ti en ayuno, sin alimento, sin nada, porque un cuerpo que necesita ser quebrantado y es a través del ayuno y de la oración. Gracias, Señor. Ponemos este día en tu presencia. Quita todos poderes que puedan obstaculizar. Llévate todo cansancio, toda sueñera, todo espíritu distractor, todo aquello que trate de obstaculizarme, que escuche yo esta bendita palabra. Y por eso, Señor, que iniciamos pidiéndote, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno aprender cada día más, porque para eso es que estamos aquí en esta tierra, para cumplir el propósito para el cual Dios nos envió. Entonces, qué bueno hoy que aprendamos también. Iglesia, el ayuno tiene 2 componentes esenciales. El primer componente, total abstinencia de alimento. Segundo componente, tener totalmente una conexión con Dios a través de la oración. Y en el ayuno usted lee palabra, usted canta alabanzas al Señor, y ahí es donde usted va a sentir el poder de Dios en su vida y va a ver la tranquilidad y la paz que va a tener cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Él. Estamos en un tiempo de cuarentena, y qué mejor que traigamos a aquellos que hicieron 40 días y 40 noches de ayuno. Tenemos a Moisés, el libertador de Israel, Elías, el que venció los profetas de Baal, y tenemos al digno representante de todos los tiempos llamado Jesús de Nazaret, nuestro Dios y nuestro gran Salvador, también sometido por el Espíritu Santo a 40 días y 40 noches de ayuno. Pero cada uno de estos ayunos tuvo una misión de parte del Señor, del Dios Padre Todopoderoso. Entonces hoy vamos a detallarlo. Y qué bueno que traigamos el primer ayuno. Como estamos en tiempo de cuarentena, usted también se va a preguntar de hoy en adelante, ¿cuántos ayunos ha hecho usted en este tiempo de cuarentena?
cuántas oraciones ha elevado al cielo, y qué tanto ha leído la Biblia, y qué tantas alabanzas ha puesto en su casa para alabar y exaltar al Señor. Todo nos va a quedar ahí y nos va a servir de aprendizaje. Entonces Ana era una profetisa de la tribu de Aser, descendiente de Jacob, las tribus de Israel. Y ella fue la que estuvo presente cuando llevaron al niño Jesús al templo. Miren que ya era una costumbre. Era una señora, si le ponemos, tenía más de 100 años. Para que usted nunca cuestione que está muy viejo para ayunar, que no va a aguantar, es lo contrario. Entre más ayunes, más fortaleza espiritual vas a tener, más vida vas a tener, y te va a dar más ganas y deseo de amar y glorificar a ese Dios maravilloso. Vamos al primer ejemplo, Moisés. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo 34, 27 al 30. Vamos a leer. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Amén. Entonces, ¿qué beneficio recibió Moisés? Por un lado, escribió los 10 mandamientos universales para la humanidad, inviolables, y es lo que ha hecho el mundo, violar el primer mandamiento con tanta idolatría que se ve hoy en día. Y eso es lo que vemos, un mundo caído, siguiendo dioses extraños y no al verdadero Dios. Segundo, resplandeció su rostro. El ayuno te hace resplandecer el rostro. La gente se da cuenta que andas con Jesús. Pero si usted no hace ayuno, la carne siempre lo va a vencer, siempre lo va a dominar. Entonces, ¿qué recibió Moisés? Los 10 mandamientos. Resplandeció su rostro. Y vemos aquí en el versículo 29, ahí donde estamos, y dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Qué pasa cuando tú hablas con Dios? En ayuno, orando, tu vida es diferente. Se te acaba la amargura, quitas ese rostro de chupalimón, tienes paz en tu corazón, eres una persona totalmente diferente. Por eso cuando iniciamos este ayuno hoy, te hice una pregunta: ¿cuántos ayunos llevas en esta cuarentena? ¿Qué tanto has leído la Biblia? ¿Qué tanta alabanza has escuchado en tu casa? ¿Y qué tanto ha orado? Si no lo ha hecho, hágalo, porque todavía queda tiempo. Salga de aquí resplandeciente y no vaya a salir decaído, quejándose, lamentándose, sino dándole la gloria y la honra al Señor. Entonces nos dimos cuenta que el primer ayuno
de Moisés 40 días y 40 noches. ¿Qué representa 40 días? Cuarentena. Dios, en su infinito poder, Él sabe lo que hace. Y ni siquiera agua tomó, ni siquiera comió nada. Pero les hago una salvedad aquí, que hay diferentes ayunos. El ayuno que hizo Daniel, con verduras, legumbres, ayunos de 3 días, como Esther, para salvar al pueblo de Israel. De un día, es lo que tú propongas, pero debe de llevar estos componentes, porque si no estás pasando hambre, haciendo dieta, y te puede dar gastritis, porque la palabra es la que te va a nutrir, es la oración, es estar totalmente en ayuna, abstenerte para sujetar al cuerpo y vencer la glotonería, que es lo que debemos de hacer, y no dejarnos dominar de la glotonería del cuerpo, sino que sea el Espíritu el que reine en nuestra vida. Amén, iglesia. Entonces, primer ayuno, 40 días, para recibir los 10 mandamientos. Se notó, porque lo registra la Biblia, que el rostro de Moisés, la piel de Moisés, resplandecía, porque ¿sabe de dónde venía? De la luz. Dios es luz. En su trono lo que resplandece es la luz. Y tú eres luz y sal de este mundo. Entonces, si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonarías? Entonces, el ayuno, la oración, la palabra, la alabanza son disciplinas espirituales para que tú puedas llevar una buena relación con Dios. Amén, iglesia. Segundo ayuno, Elías. Vamos a la palabra en primer libro de Reyes 19. Segundo ayuno, primer libro de Reyes, vamos a leerlo desde el 1. Dice: acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino no te resta. Te resta. Largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová, que pasaba un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Amén, iglesia. ¿De qué sirvió la amenaza de Jezabel contra Elías? Un beneficio. Salió huyendo, cansado se quedó dormido, y apareció el ángel de Jehová para traerle comida. Hay que huir del peligro. A veces como cristianos queremos desafiar el peligro. Mire que Elías no dijo: ahora voy a enfrentar a Jezabel y la voy a matar. ¿De qué debes de huir en este tiempo? No eres el más cobarde. No enfrentes el peligro que se está viendo. Hay cristianos que quieren desafiar el peligro, que a mí no me cae eso, que a mí no me pasa esto. Y sí, mire, Elías huyó, era un peligro. ¿Y qué peligro tenemos ahora? Y hay gente que lo que van es infectar a los demás por estar desafiando el peligro, que es lo que tú ni yo debemos de hacer. No se crea sabio porque puede caer. Oiga lo que Dios dice. Mire que Dios le mandó la provisión. Dios también te manda la provisión en estos tiempos. Nosotros hemos visto la provisión en medio de estas dificultades. No estamos desesperados. Al contrario, estamos tranquilos, orando, ayunando, leyendo y cantándole a Dios, porque Él siempre será nuestro proveedor. ¿Qué iba a pensar Elías? Que iba a aparecer esa torta tan elegante al pie de su cabeza. Ascuas harás con tus enemigos, dice. Sírvale. Y eso es lo que llama que le caigan ascuas en su cabeza. Mire que la torta le llegó ahí. Otra, Elías no tuvo comida adicional. Y fueron 40 días y 40 noches donde Elías fue para recibir una orden de Dios. Y le dijo: Elías, devuélvete y vas por el camino de Damasco para que unjas a lo que ya leímos acá. Y entre eso estaba Eliseo. Elías cumplió. Elías salió de la cueva. Tienes que salir de la cueva, pero con la unción de Dios. Podemos decir ahora que estamos encuevados, estamos encerrados, pero debes de salir resplandeciente. Debes salir de la cueva con ese poder de Dios. Amén, iglesia.
estamos en cuarentena, ya llevamos 2 ayunos y hombres oradores. Mire que Elías hizo caer fuego del cielo, porque era un hombre de oración, un hombre ferviente. Vamos a ver qué nos dice Santiago, recordando a Elías, Santiago 5:17. Me encantan estas citas que nos las trae a la iglesia, recordando esos grandes hombres, para estimularnos a nosotros a ayunar también. Somos muy perezosos muchas veces para hacer las cosas, pero aquí vamos a despertar. Vamos a Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Un hombre normal, sujeto a pasiones como las tuyas y las mías. Pero ¿cómo era la oración de Elías? Fervientemente. Hay gente que ora muy desanimado. Tenemos que ponerle fervor a la oración. Que ayunemos con esas ganas, con esos deseos, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Para una misión, la hizo, la cumplió, y Dios se lo llevó. Dice que Elías caminó con Dios y no vio muerte. Está en el cielo y lo vamos a conocer. El deseo más grande mío es conocer a Jacob, conocer a Jesús. No, esa es la maravilla. Anhélalo. Diviértete en tu mente con Dios y Él te concederá los deseos de tu corazón. Elías, un hombre que recorrió con esa sola comida aproximadamente 320 kilómetros. Y a veces no queremos movernos ni de la casa a ir a escuchar la palabra de Dios. Necesitamos caminar también para ir a buscar los perdidos. Toda esta situación que se ha dado es para que tú y yo nos movamos. Pero tenemos que salir preparados, porque el ayuno te va a preparar, la oración, la palabra, para poder vencer las fuerzas enemigas que están allá afuera. Y vuelvo y te repito, iglesia, no se crea el macho del mundo o la macha. Crean que hay que obedecer la palabra. No desafíe el peligro. Elías huyó y eso lo bendijo. Y reconoció que Dios es soberano, porque le dio comida en medio de ese árbol, de ese enebro. Recibió al ángel, porque venía de hacer una gran labor, matar, degolló 460 profetas de Baal. Qué hombre tan valeroso, qué hombre tan valiente. Tú en tu vida también tienes que degollar esos dioses que puedes tener: el orgullo, la glotonería, la avaricia, no tener paz en tu vida. Tienes que degollarlo a través de la oración, del ayuno, de la palabra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele allá un aplauso a Dios, que Él se va a sentir contento, alegre, cuando su pueblo está reunido y lo aplaude. Porque así como aplaudíamos en el mundo tantos ídolos, ¿cuánto no se lo merece Él? El único Dios verdadero. Amén. Y vamos a un tercer ayuno de 40 días. La famosa cuarentena que estamos viviendo. ¿La estás disfrutando? ¿La estás aprovechando? ¿O puede ser un desperdicio para tu vida? Vamos a Lucas. A Lucas 4, del 1 al 13, para que nos quede claro.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque Cristo está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Usted cree que el diablo va a dejar de molestarlo? Ni al mismo Jesús. Mire que dice: se le apartó por un tiempo. Él sabía que en ese momento estaba perdido, porque lo tentó 3 veces. Y la primera tentación fue con la comida. Por eso hay que hacer ayuno. Y Eva fue tentada por la comida. Dice que vio y comió la primera pareja, el primer Adán, y venía con la misma estrategia con Jesús. Mire que la propuesta fue: convierte las piedras en pan. Pero ¿con qué le respondió Jesús? Jesús le respondió con la Biblia, con la palabra de Dios. Él le citó Deuteronomio, le citó la palabra como debemos citársela a nosotros. Él se te aparta por un tiempo, pero Él no va a dejar de visitarte. Entonces, ¿para qué fue este ayuno? Para Jesús vencer la tentación. De 3 propuestas, le ofreció los reinos, pero la condición era que lo adorara. Le ofreció que también que le adorara, que cogiera la fama, la riqueza de este mundo a través de los reinos. Y él le dice: a mí se me ha dado. Y es verdad. Pero él no sabía que Jesús estaba preparado para quitarle todo. Y ahora el que manda es Jesús. Pero ¿cómo pudo resistirlo? A través de la oración y el ayuno, y no un día, 40 días y 40 noches. Qué ayunos espectaculares. Estamos en cuarentena. Dios nos ha estado regalando temas apropiados para la época. El Espíritu Santo no se equivoca. Él sabe lo que está haciendo. A veces decimos nosotros: Señor, ¿y será este es el tema? Hágalo, que yo te ayudo. Créale que el Espíritu Santo lo defiende, lo ayuda, y lo hace y lo usa. Mire que el diablo le citó también la palabra. Por eso usted no le crea a cualquiera porque tenga la Biblia o porque le cite versículos bíblicos, que ya tiene el resplandor de Dios. Dice que por su fruto los conoceré. Hay gente muy arrogante, hay mucha gente soberbia, hasta para hablarte a ti de la palabra. La humildad
La mansedumbre debe primar en una hija o en un hijo de Dios. Amén, iglesia. Entonces él le citó el Salmo 91. Él sabía, pero Jesús en ninguna cayó. ¿Por qué? Porque estaba orando, ayunando, se mantuvo sin comer ni beber nada. Se llama un ayuno seco. Entonces mire que Jesús nos dice a nosotros en Mateo 26:41. Jesús sabía que el diablo se nos aparta por tiempo y él vuelve. Dice que él va por lugares secos el espíritu y piensa y dice: regresaré a mi casa donde salí. Y si la encuentra desocupada, no la encuentra haciendo la verdad, trae 7 peores. Entonces vamos a Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos dicen voy a ayunar? Lo dijeron el día anterior. El otro día se aparece, amaneció con dolor de cabeza, le dio ganas fue de hacer oficio, y ya comienzan las excusas, y no vino a ayunar, porque la carne es débil. Esta carne, que es tu mente carnal, solo la fortaleces con la palabra de Dios, porque es una rivalidad que hay dentro de ti, entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere, pero la carne es débil. La única forma de mantenernos es oyendo lo que Dios nos ha dicho en esta palabra. Entonces, ¿para qué sirve orar, ayunar, leer la palabra, cantar alabanza? Para soportar la tentación, porque el diablo no se va a apartar. Él siempre va a estar, se aparta por un tiempo y no deja de estarte visitando. Pero si encuentras una casa donde hay contienda, donde hay dormideras, ese es un terreno propicio para él vivir. Pero si encuentra un hombre, una mujer, unos jóvenes, unos niños de oración, de ayuno, mire que Nínive hasta los niños ayunaron, los animales, y todavía no nos queremos convencer que la fuerza de un cristiano está en ayunar, en leer, acumular la palabra, discernir la palabra, en cantarle, alabarle a Dios y en una oración constante y perenne. En Marcos 9:29, dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Había un problema, había un muchacho endemoniado, se lo llevó a los apóstoles, a los discípulos, y no dieron para sacarse. Para que vea que Jesús enfrentó al diablo ayunando, orando, y por eso hay géneros que tú no los vas a sacar de tu vida mientras no ores y ayunes. Leer la palabra, cantarle alabanzas al Señor. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuál era ese género? Un demonio que tenía desde niño. No, que los niños no sean demonios. Claro. Un niño que todos los días se la pasa viendo caricaturas demoníacas que pasan bastante por la televisión, por las redes, de violencia. Eso es lo que está aprendiendo. Y ese es el hombre que estás moldeando para el futuro. Lleno de televisión, lleno de internet, lleno de cosas que no. Mire que en las redes, hoy en día, el pan de hoy en día es la violencia. La televisión, los caballeros del zodiaco son caricaturas demoníacas. Dragón Bolseta, algo así que se llama. Hay otros, cantidades de caricaturas.
que son pura violencia. Y eso es lo que ven los jóvenes de hoy en día, los niños, y el joven va criando rebeldía, porque la finalidad de eso es rebeldía, para que imiten a Satanás, que es el rebelde número uno, y no se están dando cuenta. Ojo, cristianos, con tus hijos. Tienes la gran oportunidad de pedirle a Dios, a través de un ayuno, de orarle, de cantarle, de alabarle a Él, que te muestre qué estás dejando ver en tu casa, si tienes niños pequeños, si hay jóvenes, o si el joven todos los días se las pasas en las redes viendo que si es cristiano. Si no pones cuidado, el enemigo te está engañando. Hágalo, los invito, que sé que les va a ir bien cuando usted hace eso. Miramos 3 ayunos de 40 días y 40 noches. Estamos en cuarentena. Vuelvo y les repito otra vez. ¿Qué tantos ayunos ha hecho? ¿Cuánto tiempo has dedicado a leer la Biblia? ¿Cuántas oraciones le ha hecho a ese Dios maravilloso? ¿Y qué alabanza estás poniendo? ¿Qué estás escuchando en tu casa? Cambiemos. Tiempo de cambiar. Mire que Jesús nos presentó, y vamos a buscar lo que nos dice Lucas 9:28. Lucas 9:28. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Qué le pasó a Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios? ¿Cómo cambió? Que nos está mostrando Jesús. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Cuáles fueron los que hicieron los 40 días y 40 noches de ayuno? Aquí estamos viendo los 3, las 3 cuarentenas, y ahí los agrupó el mismo Jesús. Y mire lo que causa la oración. El hombre de ayuno, la mujer de ayuno, cambia su rostro, somos resplandecientes, se nos escucha la palabra, que estamos hablando con denuedo. Y quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando ellos dos, mire, Jesús va para Jerusalén, va a hacer esto, va a cumplir la misión. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. ¿Sí ve el enemigo que hay el sueño? Mientras Pedro, Jacobo y Juan estaban dormidos, no veían nada. Mientras cuando despertaron vieron a Elías y a Moisés. Aquí nos prueba Dios que la muerte no existe. Trajo uno que murió, que todavía no sabe ni dónde está el cuerpo, Moisés, y trajo uno que no ha muerto. Y trajo los 2 que hicieron 40 días y 40 noches de ayuno para recibir una misión, unas órdenes de Dios. Eso se llama transfiguración. Y cómo resplandecía el rostro de Jesús cuando oraba, cómo resplandeció el de Moisés cuando bajó del monte de hablar con Dios. ¿Cómo será tu rostro si hoy pones en tu mente esta palabra y te decides a ayunar, a orar, a leer la Biblia y a cantarles alabanza a ese Dios grande y todopoderoso que nos ama con amor tierno en Cristo Jesús? Amén y amén, iglesia. 3 grandes ayunos para tomar grandes decisiones.
cuando usted vaya a tomar decisiones, ayune, ore, lea la palabra y espere. Ellos esperaron 40 días, 40 noches. Y a veces queremos ayunar y torcer el brazo a Dios, que nos tiene que dar lo que queremos venir a pedir. El ayuno es para ti. El único que va a recibir beneficio en el ayuno eres tú. Soy yo. Dios no. Dios quiere que tú lo hagas para bendecirte. El ayuno no es para darle órdenes a Dios. Hay gente que dice, voy a ayunar para que Dios me dé una empresa. Dios no hace esa clase de negocio. Ore y ayune para que Dios lo bendiga. Deje que Dios hace la obra. Vamos a un cuarto ayuno. El rey David, para pedir protección con los enemigos, con los que lo perseguían. Vamos al Salmo 35. Salmo 35. Vamos a ver, mire el título que tiene. ¿Qué título tiene? Pidiendo protección contra los enemigos. Pero vamos al versículo, vamos a leerlo desde el 11, 35, 11. Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien. Mire, me devuelven, les hacía bien y le devolvían mal, para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. ¿Por qué dice a mi seno? No veo respuesta. Señor, ¿qué pasa? Pero mire que Él fue para afligir el alma. El ayuno nos lleva a quitar la arrogancia, porque a veces somos almáticos. A veces actuamos por emociones y sentimientos, y no por los principios de Dios. Dios quiere que nos volvamos espirituales, adoradores en espíritu y en verdad, es lo que Él quiere. Y David oró, ayunó para afligir su alma y para que Dios pudiera darle protección sobre los enemigos. El ayuno nos ayuda a que cuando tú ayunas, oras, lees la palabra, cantas alabanza al Señor, Él te protege. Hasta los enemigos hacen que vive en paz contigo. Eso es lo que sucede cuando usted hace las disciplinas que Dios le exige. Ningún deportista del mundo, y por eso Pablo comparó un atleta, llega a la cima si no se somete a las disciplinas espirituales, físicas, y nosotros nunca vamos a llegar a la cima si no nos sometemos a las disciplinas espirituales. Amén, iglesia. Entonces ya nos dimos cuenta. Vamos a otro quinto ayuno. Daniel. Vamos a Daniel 9:3. Daniel 9:3. Vamos a leerlo hasta el 10. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Hacia dónde está tu rostro hoy? ¿Hacia el problema? ¿O estás volviéndolo a mirar? Este es un tiempo que Dios le ha permitido a la iglesia que volvamos el rostro a Él, porque lo teníamos puesto en otras cosas.
nuestra vida no estaba siendo verdaderamente guiada, verdaderamente hacia la búsqueda de Él. Y oré a Jehová, mi Dios, propiedad, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Requisito: amarlo y guardar sus mandamientos, porque no todo el mundo. No vayas a agarrar esto como si esto fuera algo como que una disciplina que la voy a hacer para ver si esto resulta o no. Tienes que amarlo y guardar sus mandamientos. Sé temeroso de la palabra de Dios. Y dice: hemos pecado. No dijo he pecado, hemos pecado. Dice: cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Para qué fue ese ayuno? Para Daniel confesar los pecados del pueblo de Israel, porque se habían apartado de sus leyes, estatutos, y se han ido atrás de lo que no sirve. Dice el 6: y no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, a los que han echado a causa de tu rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Amén. Pidió por el pueblo, pidió por los mandatarios. ¿Y qué debemos hacer en esta cuarentena? La iglesia, porque un presidente, un alcalde que no conozca a Dios, ¿cómo se va a relacionar con Dios? Necesita la intervención de un hombre, de una mujer que esté ungida por el Señor. ¿Y cómo se unge uno? Orando, ayunando, leyendo la palabra, predicando el evangelio, cantándole alabanzas al Señor. Y este es el tiempo de cuarentena para que oremos lo que estamos haciendo como iglesia. Orar por los mandatarios, orar por los médicos, orar por todos aquellos que están en eminencia sirviéndole, pero que no te aman, no te adoran y te glorifican. No glorifican al Señor. Entonces, requisito, dice: los que te amamos y guardamos tus mandamientos, tus ordenanzas. ¿A quién escucha el Señor? Si Él no escucha al pecador, Él escucha al temeroso. Daniel oró, ayunó, se vistió de cilicio para aclamar y confesar los pecados del pueblo de Israel, de los príncipes, de los mandatarios que estaban en ese entonces, para que Dios, en su infinita misericordia, que dice que Él es misericordioso y es el único que perdona pecados, pudieran llegar a entender la palabra y poder recibir de Dios las bendiciones más grandes, que es el perdón de pecados. Entonces ya nos dimos cuenta que Daniel oró, ayunó, se vistió de cilicio y confesó. Entonces, ¿de quién es la misericordia de Dios? ¿De quién es la confusión? Tuya, mía. ¿Cómo anda el mundo confundido? ¿Sabe por qué? Porque le falta esto. Le falta ayunar, le falta orar, le falta leer la palabra, le falta oír la palabra, alabar a Dios. Muchos han cogido esta cuarentena de pronto para la glotonería, porque mire que el pueblo, ¿por qué es el pueblo, no la iglesia? El pueblo lo que buscó fue provisiones,
Y de pronto en hogares que no hay ni una Biblia. Pero ¿cuánto se gastaría? Pero estoy hablándole al mundo, pero la iglesia, yo sé que en la iglesia hay Biblia, tenemos provisión porque tenemos que comer, pero no estamos desesperados ni preocupados por nada, sino ocupados en Cristo Jesús. Amén. Un aplauso al que vive. Vamos al 6. Pablo, Saulo de Tarso. Vamos a ver qué nos dice Hechos 9. Hechos 9. Vamos a leerlo del 8. Hechos 9, del 8 en adelante. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿A dónde le hizo Dios recorrer a Elías? Váyate por el camino de Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá un llamado Saulo, de Tarso. Tarso era la región donde era Pablo. Porque aquí él ora. Mire que se puso a hacer Pablo. Ya había sido tocado por la luz, por ese resplandor, y lo dejó ciego. Fue tanto el impacto. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire, a través de la oración, Pablo vio a Ananías. A veces leemos por leer. ¿Y qué vio Pablo? Al hombre que le iba a solucionar el problema. ¿Sabe por qué? Porque estaba orando. Cuando tú oras y ayunas, Dios te soluciona el problema y manda un Ananías para que te ayude. Amén. ¿Qué palabra nos está dando Dios hoy? Dice: a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mire el temor que tenía Ananías por Pablo, y se lo dice a Dios. Si Dios sabía, Jesús sabía, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Después que no quería saber de Pablo, ¿cómo lo trató? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Una comparación que hace. No era que tenía la cara llena de escamas ni era pescado. Y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué hizo Pablo? Recobró la vista, fue bautizado. ¿Y cuántos días duró? 3 días y 3 noches sin comer nada. Y por medio de la oración tuvo la revelación, la visión de Ananías, y Jesucristo se lo envía. Mire lo poderoso que es el ayuno con la oración. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo se nos revela a nosotros? Y Dios nos envía ángeles. Ese fue el ángel que tuvo Pablo. ¿Y quién le mandó a Elías? Un ángel.
¿Y qué te mandará a ti cuando haces lo mismo? Ángeles de carne y hueso. Porque hay ángeles de carne y hueso. Son personas que Dios escoge para enviarte lo que tú necesitas. Por eso el hijo y la hija y los hijos de Dios no andamos desesperados. Porque tenemos confianza que cuando usted le cree a Dios, ora, ayuna, lo alaba, lo glorifica, el Señor nunca se olvidará de nosotros. Amén, iglesia. Entonces, para comenzar el ministerio, Pablo, primero se le cayeron las escamas de la religiosidad, que él era el que aventajaba a todo el mundo en el judaísmo, una religión falsa. Otra, que Jesús tuvo que tumbarlo al suelo, no del caballo como muchos dicen, porque ahí no dice de caballo. Tuvo que tumbarlo al suelo, y eso representa humillación. Cuando tú te vas de rodillas al suelo, te estás humillando delante de Dios. A veces no nos gusta. Eso es una actitud de humillación. Otra, que le quitó las escamas de la religiosidad. Y cuando Pablo salió de ahí, de esos 3 días de ayuno y oración, se bautizó. Hay gente que dice eso no es importante. Usted no puede comenzar el ministerio si no se bautiza. ¿Qué hizo Jesús? Se bautizó. Ese es otro problema que tiene la iglesia, por estar oyendo doctrinas chuecas. Usted nunca acomode la Biblia a sus antojos. Aplíquela. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer así como yo les he enseñado a ustedes. Hágalo. Crea la palabra. Para esto son los ayunos. Entonces mire que Pablo siguió cumpliendo la orden. Vamos a ver lo que nos dice en primera carta a los Corintios 9, 25 al 27. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo golpeas tú tu cuerpo? Hombre, ¿qué manera? No lo vas a coger a garrote, ni lo vas a crucificar en una cruz. Hombre, lo vas a golpear cuando tú te sometes a las disciplinas. Cuerpo, hoy no vas a dormir, vas a leer la palabra de Dios. Hoy no vas a comer, vas a ayunar. Usted es el que tiene que ordenar el cuerpo, a través de esa mente espiritual que Dios nos ha dado, porque tenemos la mente de Cristo. Eso es sencillo, iglesia. ¿Por qué nos complicamos la vida? Porque no obedecemos la palabra. Todo es importante, todo es necesario. Te puedes poner gordo y no tener poder. No crea que usted, la comida sirve para el cuerpo, nutrientes que necesitamos, pero esto necesita, el espíritu necesita es oración, ayuno, palabra, alabanza para fortalecerte y poder aguantar las tentaciones cuando llegue el diablo, cuando llegue el enemigo, cuando llegue ese enemigo que tiene poder, cuando la carne te invite a pecar, cuando el mundo trate de meterse en tu vida. Vas a poder aguantar esos 3 enemigos porque tú eres un hombre, una mujer, un joven de ayuno, oración, de lectura de la palabra y de alabanza para ese Dios grande y poderoso. Amén, iglesia. Vamos al último, el número 7, el número de la perfección. El 7º día descansó el Señor. También debes de descansar. La vida no es solamente trabajo. El mucho trabajar te va a traer fatiga. Hay días que tienes que sacarlo para ayunar,
para leer, para conectarte. Hazlo diario y saca días especiales cuando tengas la oportunidad, pero hazlo. Vamos a Hechos 13 del 1 al 3. Hechos de los Apóstoles 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué necesitamos ayunos, oraciones? Para imponer manos, para la gran comisión que debemos de hacer, para llevar ministros a la evangelización, a la obra misionera, que era lo que se estaba acabando. Ya lo que veía no era super conciertos, noches de milagros. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que se estaban perdiendo las verdaderas disciplinas, que es el ayuno, la oración, para que puedas ir a una presentación de esa. Cuando tú ayunas y oras te vas a dar cuenta si eso es real o no es de Dios o no es de Dios. Pero hazlo, iglesia. Comienza. Dice que les habló el Espíritu Santo. ¿Quién vive con nosotros aquí? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el alimento del Espíritu Santo? Oración, ayuno, palabra, alabanza. Hay gente que tienen al Espíritu Santo raquítico, otros lo tienen apagado. Dice que la iglesia de Tesalónica dice: no apaguéis el Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso lo tenía entristecido. Dice que Ananías y Zafira le mintieron. Cuando usted proponga, cúmplale a Dios, no al hombre. El pueblo de Israel lo enojó. Dice que cuando estaban matando a Esteban y estaba Pablo, resistieron al Espíritu Santo. Tú también puedes tener cualquiera de esas cualidades o no tienes ninguna, mejor todavía. Pero hágalo, iglesia, con mucho amor. Hemos traído este día de ayuno, que tú salgas hoy reluciente, porque lo reluciente no está que tú tengas que vivir con una sonrisa de oreja a oreja. No, nos reímos, nos gozamos. Es cuando tú tienes paz, tranquilidad, llevas gozo, nada te ofende, de nada haces caso. Lo que dejaste atrás quedó atrás y sigues la meta delante con Cristo Jesús. Alegría en tu corazón. Que hoy sea un día alegre, gozoso, porque estuviste escuchando la palabra de ese Dios grande, maravilloso, que nos ama, que nos busca, nos da, manda ángeles que nos ayudan en nuestro diario vivir. Entonces, iglesia, concluimos. El ayunar en estos tiempos es un mandamiento que Cristo dejó. A veces no lo queremos tener por mandamiento y lo pasamos por alto. La iglesia se estaba olvidando. Usted invita a ayunar y escasea la iglesia. Un domingo la iglesia se puede llenar, pero en un ayuno pueden haber poquitica gente en la brigada de oración. Y ahí era donde estaba la decadencia de la iglesia. Es lo que tenemos que volver a retomar, esas disciplinas importantes: el ayunar y orar, leer la palabra. Vamos a tener la victoria. Vamos a buscar en Marcos 2:20, dicho por Jesús.
Vamos a leerlo del 19 para que nos quede claro. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Jesús le ayunaba, todo lo hacía él por ellos. Ellos andaban felices, andaban con el esposo, pero ahí viene algo, ahí viene el pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Mire que es un mandato de Jesucristo. Ya el esposo lo quitaron, está a la derecha del Padre, va a venir por segunda vez, pero mientras Él viene, tú en estos días, más de cuarentena que estamos, debemos de mantenernos ayunando, orando, leyendo la palabra, cantándole alabanzas a ese Dios grande todopoderoso, para que tú salgas fortalecido en el Espíritu, porque eso es la disciplina que alimentan al Espíritu. Ese es el alimento del Espíritu. Entonces mire que quedó a futuro para todo el tiempo, pero vendrán días, ya llegamos los días, cuando el esposo les será quitado, lo quitaron, y entonces en aquellos días ayunarán. Y vamos al otro mandato. Si Jesús llevó a Pablo al tercer cielo, le mostró revelaciones, y una de las cosas que Pablo comenzó a hacer cuando fue tumbado en el camino de Damasco, ¿sabe qué fue? Orar y ayunar. Ahí fue donde tuvo el despertar y comenzó, se le cayeron las escamas de la religiosidad, del egoísmo, y por eso dice, todo lo considero basura. Vamos a ver qué le regala el Espíritu Santo a Pablo, y le dice a la iglesia que estaba en Tesalónica. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses 5, 17. Orad, es un imperativo, orad sin cesar. Orar sin cesar. El ayuno, la oración. ¿Y qué dice Pablo a la iglesia que estaba en Roma? En Romanos 12, 12. El hombre entendió el mensaje, lo puso en práctica. Y yo espero que tú también hayas entendido este mensaje y lo pongas en práctica en el nombre de Jesús. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Te sales hasta en corito. Constante en la oración. Entonces ya nos dimos cuenta qué tema tan maravilloso nos acaba de entregar el Señor a través de su Santo Espíritu. Ayuno y oración, lectura de la palabra, alabanza para el Señor, disciplinas importantísimas que nos van a nutrir y vamos a tener el poder de resistir a Satanás con la tentación, al mundo, para no caer en las cosas mundanas y para no caer en la glotonería, en el sueño. Mire que ellos no vieron a Elías y a Moisés mientras estaban dormidos. Cuando despertaron, lo vieron. Y mire que Pedro los conoció, si él no existía en la época de Elías ni de Moisés. ¿Y cómo los conoció? Porque estaba en el Espíritu. Y en el Espíritu es que conocemos a Dios. Amén. Iglesia, gracias por su maravillísima asistencia y atención, que es lo más importante para Dios. Que usted le haya prestado atención hoy, para que esto nos haya nutrido y salgamos fortalecidos. Entonces cierre sus ojos ahí donde está y oremos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta palabra, en el nombre de Jesús, y su gracia y el amor del Padre, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, y la comunión del Espíritu Santo,
nos haya entregado esta palabra maravillosa para ponerla en práctica en nuestra vida personal. Señor, hoy oramos como hizo Daniel, por los príncipes, por los mandatarios de este mundo, por los médicos, por aquellos que están en eminencia. Te los ponemos en tu presencia. Oramos por los enemigos, para que tú los pongas en paz. Oramos también, porque eso lo hizo David. Oramos también, Señor, porque nos ayudes cada día más a ayunar, a orar, a leer tu palabra, a predicarla, a cantarte alabanzas que te alaben y te glorifiquen, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos grandemente, Señor. Tú eres un Dios grande, maravilloso, todopoderoso. Y así como hizo Daniel, pedí perdón por los pecados de la iglesia, del pueblo, para que puedan venir tiempos de refrigerio, puedan haber cambios. Señor, sabemos que tenemos que hacer como hizo Elías, huir de la amenaza, pero meternos en la oración y el ayuno para vencer todo aquello. Señor, así como Moisés, que recibió los 10 mandamientos, que no quebrantemos esos mandamientos, principalmente el primer mandamiento de no tener idolatría, de obstinaciones, de avaricia, de estar siguiendo cosas que a Dios no le agradan, que es una abominación para Él, que lo comparemos con la creación y no como creador, por pedazos de yeso, por obras mentirosas. Señor, así como Moisés, para comenzar esa vida, que bajó reluciente, resplandeciente hasta su piel, así queremos nosotros salir de este ayuno, Señor, reluciente, con alegría y gozo en el nombre de Jesucristo. Así como Pablo, Señor, para comenzar su ministerio, se metió en ayuno 3 días y 3 noches, sin comer ni beber nada, y se le cayeron las escamas del judaísmo, que era una religión idolátrica también, de normas y leyes y costumbres tradicionales, ritualistas, y él pudo considerar que todo aquello era basura, que lo había dejado todo por Cristo. Señor, ayúdanos a sacar la basura que podamos tener todavía en nuestra mente, que este ayuno haya sido para liberarnos de cualquier género que podamos tener todavía en nuestra vida, Señor, de obras o creencias satánicas, o estarle dando más poder a Satanás, a donde Cristo se lo quitó, y él está a la merced de Cristo. Él no puede hacer nada si Dios no se lo ordena a través de Jesucristo. Él te pide, pero ¿cómo te va a decir Jesús? Te voy a entregar si estás orando, estás ayunando, estás leyendo, estás metido con Jesucristo. Dice que nos sometamos a Dios y Satanás huirá de nosotros. Sabemos que se le retiró un tiempo a Jesús y después volvió. Cuando Pedro volvió y cuando Malco, que le cortó Pedro también la oreja, veniera para oponerse a que Cristo no fuera a la cruz. Él sabía que ahí estaba el derrotero de él, la derrota de él estaba. Era que Cristo fuera y cumpliera cabalmente todo lo que el Padre le había mandado hacer. Así pasa nuestra vida. Cuando nosotros cumplimos cabalmente lo que nos exige Dios en las disciplinas, Satanás está perdido. Satanás tiene que huir de nuestras vidas. Porque lo dice en Santiago 4:7, puede leerlo. Someteos a Dios, resistí al diablo y este huirá de todos ustedes. No tenemos por qué darle ningún mandato a Satanás. Tenemos que no ignorarlo tampoco, porque sabemos que trabaja con maquinaciones, con engaño. Y él trata todos los días de venir, de visitarte. Él iba todos los días ante Job y le reclamaba a Job que cómo iba a entrar si no lo dejaba entrar. Por eso, Señor, nuestro castillo, nuestro refugio debe de ser tú, Señor, todos los días. Dice que ningún mal llegará a nuestra casa, ninguna peste. Y si lo que llegue, que sea por obra tuya, Señor. Aceptamos tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero yo sé que para tus hijos, cuando te honramos y te glorificamos,
ningún mal llegará a nuestra casa. Caerán 1000 y 10.000, y tú los verás, más no a ti llegará. Nos dará largura de días. Y tu palabra lo dice, que si te buscamos como castillo, como nuestro refugio, como nuestra roca fuerte, castillo mío, decía David, digo yo también hoy, castillo mío, refugio mío, Jesucristo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. No hay nada por fuera de ti, Señor. Gracias por este día maravilloso. Te pido, Señor, que hayas tocado a la congregación, que lo hayas llenado de tu poder y puedan llevar este mensaje a sus familias en carne, a vecinos, amigos, y que nos metamos cada día más en ayuno, oración, lectura de la palabra, alabanza para ese Dios grande y maravilloso. Pero hágalo usted. Usted no exíjase usted, porque a veces miramos en el otro y no nos miramos a nosotros mismos. Yo no puedo exigir lo que yo no estoy haciendo. Yo no puedo decir al otro, quítate la lagaña, si de pronto tengo 2 en mis ojos. Ayúdanos, Señor, es hacerlo y poner ejemplo para que el que esté a nuestro lado, a nuestro entorno, pueda ver que eres una mujer, un hombre, un joven, un niño disciplinado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la vida, por el techo, por la comida. Gracias por la salud. Gracias por todo, Señor. Gracias por este país. Bendecimos a aquellos que están en las cárceles. Bendecimos a los que nos persiguen. Oramos por ellos y te los ponemos hoy en tu presencia. Bendecimos a los mandatarios. Bendecimos, Señor, al pueblo de Israel, porque de allá viene la salvación, viene de los israelitas. Bendecimos tu obra maravillosa, tu iglesia, a nivel universal, Señor. Por eso te damos gracias, te amamos y te adoramos y te glorificamos. La iglesia tuya es única, Señor. No es una religión, no es cualquier doctrina, es una relación donde Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo se mueve en la predicación del Evangelio. Y Dios es glorificado a través de nosotros. Gracias, Señor, por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.